La historia de Europa es nuestra responsabilidad. Tenemos que corregir nuestros errores, volver sobre nuestros pasos, estar a la altura que las circunstancias demandan. Hoy más que nunca, nuestro destino es Europa. Y tenemos entre todos que conseguir ese gran pacto europeo que coloque la solidaridad, la generosidad y los valores de la Unión Europea en el centro de nuestras responsabilidades, porque Europa es nuestro destino. Desde el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, lugar extremeño desde donde España se abrió a América, paz y bien. Por formación humanística, por visión cristiana y franciscana de la vida y por admiración al sabio y viejo continente de Europa, uno es europeísta. Es hora de entender que la Unión Europea es nuestra tarea. El momento histórico es crítico y complejo. Sufrimos amenazas sanitarias, económicas, sociales, políticas, axiológicas, circunstancias que requieren de comprensión, mirada, diálogo, reflexión y esfuerzos comunes y compartidos por los organismos internacionales, también por la Unión Europea. Hoy más que nunca, somos Europa urgida a ser más Europa, Europa más abierta, Europa más solidaria. Lo que nos espera a partir de esta crisis es complicado. No hay soluciones fáciles. Hay que aunar intereses complejos en época de penuria, no solo económica, sino también de penuria moral. Populismos y nacionalismos están al acecho, buscando el descrédito, cuando no la destrucción de la Unión Europea. Pero hay que restaurar la confianza de la ciudadanía en la integración europea y para ello la Unión tiene que conseguir dotarse de las capacidades e instrumentos necesarios, no solo económicos, sino en investigación, en cooperación, en seguridad, en política sanitaria, en ayuda social al desarrollo, también interno. Necesitamos más Europa. Necesitamos reforzar lo que nos une. Está en juego el futuro de las próximas generaciones. Hoy conmemoramos el Día de Europa, un día de fraternidad y sobre todo de confirmación de nuestro compromiso con el crecimiento y con el progreso económico y social, bajo un mismo paraguas que trasciende del interés insolidario, de nacionalismo o de miradas cortoplacistas. Desde el Partido Popular de Extremadura entendemos que Europa es un proyecto a reivindicar día a día, porque forma parte de nuestra vida y de la vida de 450 millones de ciudadanos. Antes de que esta pandemia modificara nuestros planteamientos de futuro, Europa debatía el nuevo Pacto Verde, que convertiría a la Unión Europea en el primer espacio climáticamente neutro del mundo en el año 2050. Extremadura se erigía como punta de lanza, pues nuestra balanza medioambiental era y es impecable. En una Europa solidaria en la que creemos, necesitamos recursos para luchar contra el desempleo y la despoblación. Fuimos pioneros en la protección ambiental sin que nadie nos obligara a ello. Aportamos mucho oxígeno a Europa y al planeta. Esperemos que primen los espacios limpios en la reconstrucción que tenemos todos juntos por delante. Se cumplen 70 años de la Declaración Schuman, justo cuando pasamos por un momento difícil, quizás el más difícil en muchas décadas en la Unión Europea y en el resto del mundo. Pero en un día como hoy, 9 de mayo, me gustaría que no perdiéramos la perspectiva. En ningún lugar del mundo hemos vivido mejor, con más libertades o con más protección que en la Unión Europea en los últimos 70 años. Cuando salgamos de esta crisis y superemos sus consecuencias, que lo habremos logrado juntos. Y entonces va a ser el momento de discutir en serio sobre las cosas que quedan por hacer para completar de una vez el proyecto iniciado hace 70 años, el único proyecto que puede hacernos suficientemente fuertes para afrontar los retos futuros. En la última década, las instituciones de la Unión Europea han sido y están siendo actores claves para impulsar la lucha contra la desigualdad y la discriminación que sufren las personas gitanas en toda Europa.
La Unión Europea ha aportado estrategia, orientaciones políticas, enfoques y metodologías sobre cómo abordar la inclusión de la población gitana. Ha sido pionera en entender la necesidad de contar con una política de inclusión específica que dé respuesta a su situación de vulnerabilidad, desigualdad y discriminación. Han puesto la cuestión gitana en la agenda política europea y, como consecuencia, la han promovido en las agendas nacionales. Su impulso ha sido determinante para el desarrollo de políticas nacionales específicas. Esas directrices políticas han sabido acompañarlas de recursos. La Unión Europea ha impulsado políticas, ha dedicado recursos a la integración de la comunidad gitana, pero también ha creado un marco legal para luchar contra la discriminación. Muy especialmente la Directiva 2000/43, que nos ha dotado de los instrumentos legales necesarios para combatir la discriminación por motivos étnicos o raciales. En definitiva, con sus limitaciones y debilidades, la Unión Europea ha generado un marco favorable para impulsar la plena ciudadanía de las personas gitanas, al que tienen que contribuir los Estados miembros. El gran reto en estos momentos es saber dar una respuesta a las nuevas circunstancias generadas por la crisis del COVID-19, asegurándose de que los grupos más vulnerables no se quedan atrás. ¡Feliz Día de Europa! En el Día de Europa es importante recordar que la Unión Europea se basa en un delicado equilibrio entre disciplina y solidaridad. Disciplina para cumplir las reglas que nos hemos dado y asegurar la confianza entre los distintos socios. Solidaridad para hacer frente a las crisis. En un momento como este, en el que la pandemia de la COVID-19 supone un momento existencial para la vida de la Unión Europea, es el momento de poner la solidaridad por delante y utilizar los mecanismos previstos en los tratados para el apoyo mutuo, porque solamente podremos salir adelante juntos. Ha sido muy importante para el desarrollo de la agricultura y la ganadería española, pero también la agricultura y la ganadería española ha sido muy importante para el desarrollo de Europa. Por eso, en estos momentos difíciles que estamos atravesando, creemos que es el momento de reivindicar un modelo como el que mayoritariamente tenemos en nuestro país, que es la agricultura familiar, la agricultura y la ganadería, que produce alimentos de primera calidad, sanos, seguros y saludables, que vivimos en los pueblos y convivimos con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros mayores, y damos empleo a nuestros vecinos y a gente incluso que viene de fuera, y además cuidamos del medio ambiente y la sostenibilidad más que nadie. Yo creo que ese es el modelo que debería imperar en la Unión Europea en el futuro. ¡Feliz Día de Europa! L'anniversaire de la déclaration du 9 mai 50, initiée par Jean Monnet et énoncée par Robert Schuman et qui jette les premières bases des communautés européennes, se déroule cette année dans un contexte bien particulier. Nous sommes tout d'abord dans un 70e anniversaire, donc qui est à la fois un jalon nécessaire, mais aussi, nous l'espérons, une perspective. Mais surtout, cet anniversaire se déroule en pleine pandémie à l'échelle mondiale. Et donc, ce qui apparaissait comme des urgences hier sont sans doute des nécessités encore plus fortes aujourd'hui. Je parle bien sûr du besoin que nous avons de réponses dans le domaine économique et politique face à des problèmes et à des défis qui se posent à l'échelle mondiale. Je pense bien sûr au changement climatique et aux défis environnementaux. Je pense aussi aux problèmes de développement de l'ensemble des sociétés humaines qui, si elles ne se développent pas, engendrent nécessairement conflits et migration incontrôlée. Nous avons aussi besoin, davantage encore que par le passé, de solidarité effective entre l'ensemble des humains et particulièrement entre Européens, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, on le voit en ce moment, de la santé. Enfin, entre Européens et très au-delà, nous avons aussi besoin de davantage de démocratie, d'une démocratie renforcée, mieux assise, avec une liberté d'opinion encore mieux défendue, mieux inscrite dans le droit, et une liberté d'expression tout aussi importante et susceptible d'être défendue davantage. Pour tout cela, Jean Monnet parlait de la nécessité des États-Unis, d'Europe. Eh bien, espérons qu'avec ce 9 mai 2020, nous allions vers des États européens encore plus unis, encore plus unifiés, de telle sorte qu'ils mettent davantage encore leurs moyens ensemble pour répondre mieux, avec plus d'efficacité et avec des moyens renforcés aux besoins et aux demandes fortes de leurs concitoyens, de leurs habitants et de leur peuple.
He crecido con la Unión Europea y desde siempre he creído en el proyecto de unión fomentando la diversidad. Este sentimiento se materializó aún más cuando tuve la oportunidad de formar parte del programa Erasmus, una experiencia muy enriquecedora tanto a título personal como profesional y que me hizo sentir la esencia de ser ciudadana europea, aunque para mí Europa significa mucho más, es unidad, colaboración y respeto entre los países que la forman, y esto es lo que de verdad la hace única. Con la labor desempeñada en el Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura, pude obtener una visión de las instituciones europeas en sentido práctico, y además contribuyó a que fuera consciente de las oportunidades de financiación que ofrece Europa para las entidades regionales, locales, para empresas, profesionales y los ciudadanos. A raíz de todo ello, en la actualidad y desde hace unos años, trabajo como técnica de asuntos europeos en la FEMPE en colaboración con las diputaciones provinciales de Badajoz y de Cáceres, en definitiva, haciendo de Europa mi profesión. Todos sabemos que la Unión Europea se encuentra en estos días afrontando algunos de los mayores desafíos de su historia. Son desafíos globales, como la crisis humanitaria provocada por los flujos migratorios, con miles y miles de personas llegando a nuestras fronteras en una situación muy lamentable y que requieren de nuestra solidaridad, o la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que ha sido especialmente letal en algunos países europeos. Son momentos en los que los ciudadanos miramos a la Unión Europea, miramos pidiendo respuestas y pidiendo solidaridad. Pero a veces es verdad que esas respuestas no pueden llegar fácilmente, porque las materias no son íntegramente de la competencia de la Unión. Desde luego no es el momento para la desesperanza, más bien al contrario, debe ser un momento para la esperanza, para repensar Europa y para conseguir que esta Europa salga reforzada de estos momentos duros. Desde luego, creo que hay que celebrar Europa, pero hay que celebrar a una Europa más unida y más solidaria. Feliz Día de Europa. Los europeos somos depositarios de un legado único, un legado que habla de libertad, de democracia y de solidaridad. Debemos tenerlo muy presente ahora que los desafíos son globales y menos que nunca admiten soluciones nacionales o locales. Europa significa capacidad, visión para ofrecer respuestas conjuntas. Hoy hay grandes problemas que solo se pueden abordar a gran escala y para ello la Unión Europea es imprescindible. Pensemos en la lucha contra el cambio climático, en las migraciones, en la digitalización, en la seguridad. Hoy, incluso en este contexto de pandemia, de crisis sanitaria en el que estamos inmersos, todavía se hace más relevante la necesidad de Europa para abordar los asuntos sanitarios, para atender a las personas más vulnerables y para iniciar un proceso de recuperación y reconstrucción de nuestra economía y de nuestra industria. Y todos estos retos pasan, como digo, por Europa, por esa voluntad común de proyectar un modelo de democracia, de libertad, de progreso y de bienestar centrado en las personas que forman realmente el núcleo esencial y la razón esencial de ese proyecto común. Y todo esto debemos tenerlo muy en cuenta, más que nunca hoy que celebramos el Día de Europa. Habilitar corredores verdes para el transporte de equipamiento médico sanitario de primera necesidad, repatriación de ciudadanos, inyección de liquidez en esas pymes y en esas personas que se encuentran ahora víctimas de la crisis del COVID-19. La Unión Europea no tiene competencia en materia sanitaria, pero ha hecho todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance para ayudar con otras medidas en superar esta pandemia. ¿Sabíais que hace 70 años, hoy celebramos la Declaración Schuman el 9 de mayo, ya se propuso la creación de una Comisión Europea de Salud? No se vio la necesidad. 50 años más tarde, durante la Convención para el Futuro de Europa y la posible Constitución Europea, se volvió a proponer que la Unión Europea ganara competencias en materia sanitaria para hacer frente precisamente a este tipo de pandemias. No se vio la necesidad. Decía Jean Monnet en sus memorias que las personas solo aceptan los cambios resignados en la necesidad y la necesidad solo se ve en la crisis.
De esta saldremos más fuertes, más unidos y sobre todo mejor preparados para el próximo envite. ¡Feliz Día de Europa! Para mí, Europa es como en casa, un lugar donde puedo ser yo misma y sentirme cómoda acompañada de los míos. Europe means a lot of things to a lot of people. Europe is a symbol of hope and despair, borders and freedom. Europe is an idea, a dream, a complicated puzzle. But Europe has never been about the past. Europe has always been about the future, about learning how to overcome adversity and give our best in the most challenging times like these. Happy Europe Day.